Jeremías 12:6. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No les creas cuando bien te hablen. Este es un tiempo en el cual nosotros hemos entrado en esta etapa final y profética de parte de Dios, que hay mucha evidencia en la manifestación de los hombres de los últimos días. Es mucha la evidencia de la insensatez y de la corrupción inmoral y depravada del corazón de los hombres. Es muy evidente hoy y florece con suma facilidad, y es muy notorio darse cuenta el engaño de aquellos que profesan la piedad, pero que con su testimonio niegan la eficacia de esta piedad. Vamos a profundizar en la Escritura en cuanto al término de la conducta y el carácter de los hombres de los últimos días, cuando el Señor lo declara que acontecerá en los días finales. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, dice el Señor. Y cuando el Señor habla y dice que son réprobos en cuanto a la fe, esto significa que no están aprobados por medio de la fe en Dios. Y si no están aprobados, entonces simboliza o significa que son una amenaza y un peligro estos hombres privados de la verdad y que tuercen las escrituras y enseñan falsedades y están dentro de la congregación engañando aún a los mismos pastores. Tengamos cuidado, vamos a profundizar en la escritura. Miqueas 2:8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. Primero, dice que el que ayer era mi pueblo, dice el Señor, hoy es mi enemigo. Y a los que pasaban le han quitado la capa atrevidamente como adversarios de guerra. ¿Qué significa quitarle la capa? ¿Qué significa quitar la capa? Quitar la capa significa quitar la investidura. No solamente no reconocer la investidura del Espíritu Santo en aquel que habla de parte de Dios, sino que atrevidamente le quitan la investidura a los que hablan por el Espíritu Santo. ¿Y cómo le quitan la investidura? Desacreditando a aquel que habla en el nombre del Señor, acusándoles y diciéndoles que no es del Espíritu Santo lo que ellos hablan, sino que es cosa de ellos, como cuando a Jeremías lo acusaron y le dijeron, no es Dios quien habla a través del profeta Jeremías, no es Dios, sino que es el mismo Jeremías que habla el antojo de su corazón, que habla lo que a él le parece, que es cosa del corazón de Jeremías, pero que Dios no tiene nada que ver con las palabras que habla el profeta Jeremías. Así son acusados y señalados los varones de Dios. Atrevidamente le quitan las capas, dice, la investidura que Dios le ha dado a los profetas, desacreditando las palabras del Dios Altísimo habladas por estos varones, profetas enviados de parte de Dios para hablar en este último tiempo. Dios ha levantado 3 clases de personas para hablar en el nombre del Señor: los profetas, los enviados y los pregoneros. Profetas, enviados y pregoneros. Está en la Escritura, está en la palabra de Dios, no es un invento de un hombre. El profeta, el enviado y el pregonero, generalmente no se les da el púlpito a ellos en las iglesias, porque no es muy reconocido el ministerio de los profetas, no es muy reconocido el ministerio de los pregoneros y no es muy reconocido el ministerio de los enviados. Profundicemos en las Escrituras. ¿Quiénes son los enviados? Jesús dijo, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sencillos como palomas, pero astutos como serpiente. He aquí, yo os envío. Estos son los enviados que Dios envía a hablar la verdad en medio de la congregación de los lobos. Sí,
porque existe congregación de lobos dentro de la iglesia profesante. Estos son los enviados. ¿Y quiénes son los pregoneros? Dice la Escritura, yo esto lo presento ante el Señor para que se vea y se entienda que hablo por la palabra, no por cosa mía. ¿Quiénes son los pregoneros? Dice la palabra de Dios que Noé era pregonero de justicia. Existe el ministerio de pregoneros, existe el ministerio de los enviados y existe el ministerio de los profetas. Porque ¿a quién de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dijo el Señor Jesucristo. O sea que los profetas son muy perseguidos por los sectarios y religiosos y fariseos de la iglesia profesante, que se rebelan contra el Espíritu Santo, resisten a la palabra y se mofan en decir y hablar su propia palabra y no la de Dios, y resisten a los profetas por cuanto los profetas hablan la verdad. Pero una cosa yo tengo para decir: tanto la luz del día dura tanto tiempo como la luz de la noche, la luna. Tanto el día tiene la misma cantidad de horas que tiene la noche, y la noche tiene la misma cantidad de horas que tiene el día. Pero llegará el momento que no habrá más noche, solo para entendidos. Miqueas 2:6 dice: no profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Estos hombres, falsos líderes, falsos obreros, que engañan y seducen aún a los mismos pastores para hacerlos caer en el error y en el engaño en los cuales ellos están, porque no conforme con el engaño, ellos buscan engañar a otros. Escuche lo que dice el Señor. Dice: no profeticéis. Ellos, los engañadores, dicen: no profetices, no profetices, no hables, no profetices. Y Dios le dice, ellos dicen: no profetices, no profeticen a los que profetizan. Pero Dios dice: a ellos no les profetices, porque ellos, los engañadores, no les alcanzará la vergüenza. ¿Qué significa? No se van a arrepentir, no van a volver su corazón a Dios, no van a arrepentirse de sus malas obras, no van a ceder, no van a dar el brazo a torcer, no van a entregar el corazón a Dios, porque ellos se mofan en sus propias enseñanzas, enseñando como tradiciones, costumbres de hombres y desacreditando la palabra de Dios, dejando de lado el consejo de Dios Altísimo, haciendo el antojo de su corazón y desoyendo la voz del Espíritu Santo. ¡Ay de ellos! Pero yo te digo, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete y busca el rostro de Dios. El apóstol Pablo ya lo dijo con anterioridad, que vendrán en los últimos días tiempos muy peligrosos, que muchos negarán la eficacia de la verdad, que hombres amadores de sí mismos se levantarán en contra de la voluntad de Dios. Hoy es un tiempo muy notorio, donde el corazón florece y sale a luz lo que está muy en lo profundo. Durante mucho tiempo y durante muchos años, décadas, me atrevo a decir, los falsos obreros, los que no obedecían al Espíritu Santo, pasaban desapercibidos en la iglesia y se les daba el púlpito y predicaban. Pero hoy es muy notorio lo que sale de su corazón, porque la palabra de Dios dice que la insensatez de ellos será manifiesta a todos. Léalo, escudriñelo en la palabra de Dios. La insensatez de ellos será manifiesta a todos. No dice a algunos, a todos. Dice el Señor que será manifiesta, que se dará a conocer lo que hay en lo profundo del corazón en los últimos días a todos. Y todos conocerán y todos sabrán por la actitud del corazón de ellos, por el gesto, por la mirada, por el comportamiento y por cada una de sus palabras que ellos hablan, porque el Espíritu Santo nos enseña, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Puedo entender y puedo comprender por el Espíritu Santo cuando una persona está hablando en su falsedad, porque su misma lengua lo delata, su misma actitud lo delata, su misma mirada lo delata. Bendito sea el Señor,
Dios quiera que te dé la revelación, el entendimiento y la gracia del Espíritu Santo para poder discernir aquel que es verdadero de aquel que es falso. Dios quiera que te dé el entendimiento y la gracia de su Espíritu para poder comprender quién es falso y quién es verdadero, para poder comprender y entender quién habla por medio del Espíritu Santo y quién habla al antojo de su corazón, para poder entender por qué este es un tiempo tan peligroso que es muy difícil discernir entre lo bueno y lo malo, porque hay tanta perversidad y manipulación y psicología que disfraza todas las cosas y hacen creer que es el Espíritu Santo cuando ellos utilizan la psicología, la fascinación. ¿Y saben quiénes utilizan la fascinación? Los satanistas. Es lo que están usando hoy dentro de la iglesia. La fascinación, la psicología, el control mental. ¡Oh, qué cosa dura está hablando este hombre! Por favor, te estoy hablando la verdad. Hay que buscarlo a Dios. Es el fin de todos los tiempos y el engaño se está propagando por toda la tierra y el engaño no respeta. El Espíritu Santo es un caballero y Él respeta tu decisión, pero el engaño no te respeta. El engaño te va a arrasar, te va a arrastrar y te va a llevar al error. ¿Y qué es el error? El error no es solamente una palabra. El error es un espíritu maligno, demoníaco, proveniente del infierno, que su nombre es error. Espíritu de error, está el otro espíritu de apostasía, está el otro espíritu de herejía, está el otro espíritu de tractor, está el otro espíritu de engaño, está el otro espíritu de falsedad, está el otro espíritu, el más peligroso, el espíritu de querella. ¿Cuál es el espíritu de querella? Está poblada la iglesia de espíritu de querella. ¿Cuál es el espíritu de querella? Es aquel espíritu que usa a un hombre o a una mujer para contradecir todo lo que habla el Espíritu Santo, para decir y señalar, no, este hombre está equivocado, no es así lo que está hablando, lo que está diciendo. El espíritu de querella contradice al Espíritu Santo y difama al obrero de Dios, difama al profeta de Dios y lo acusa al profeta de Dios. Este es un espíritu proveniente del infierno. Muchos de los líderes de la iglesia tienen el espíritu de querella. Conozco a muchos con nombre y apellido, no lo voy a nombrar acá, sino que los presento ante el Padre Celestial para que se arrepientan, porque no es el deseo de mi corazón que ellos se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento para que Dios les pueda perdonar su ofensa. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, después de haber sido azotado, blasfemado, escupido en el rostro, arrancada la barba, coronado de espinas, flagelado, Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor en su palabra dice que al Señor no le place que el pecador vaya al infierno, sino que el pecador se arrepienta. No es agradable a Dios que un pecador se vaya al infierno, sino que un pecador se arrepienta para ser librado del infierno. El Señor en su palabra dice, así dice el Señor, yo no quiero la muerte del pecador, yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero la muerte del perverso, yo quiero que el perverso, el pecador y el impío se vuelvan a mí, porque dice el Señor que Él se complace en misericordia. Hay mucha gente que se complace en la maldad, pero la Biblia dice que Dios se complace en tener misericordia. ¿Saben qué satisfacción hay en el corazón de Dios cuando un hombre pecador, cuando una mujer pecador reconoce su pecado y se arrepiente y le pide perdón a Dios? ¿Sabe cuánta complacencia hay en Dios cuando un pecador se arrepiente? ¿Sabe cuánta complacencia y cuánta alegría y cuánto gozo siente el corazón de nuestro Padre Celestial cuando un hombre confiesa su ofensa y se arrepiente y lo busca a Él? ¿Sabe cuánto le agrada al Señor? Por eso la Escritura dice y nos enseña que Dios renueva su misericordia cada mañana al despuntar el alba, al salir el sol, al amanecer. Cada mañana Dios renueva su misericordia porque Él se complace en misericordia, porque Dios se complace en tener misericordia y le agrada tener misericordia y le agrada perdonar. ¿Sabe que Dios es el más interesado en que usted se arrepienta?
arrepienta. Sabe que Dios es el más interesado en que usted confiese sus pecados. Sabe que Dios es el más interesado de todos en que usted pueda alcanzar la salvación. Dios está más interesado, Dios está más interesado que usted en que usted sea salvo. Por eso Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz, para que tú y yo podamos recibir perdón de pecados, para que podamos recibir herencia en los cielos, santificación entre los escogidos. Por eso el Señor hoy dictamina, hay un tiempo donde debemos implorar el favor de Dios, debemos volver a la senda antigua, como dice el profeta Jeremías. Pero este es un último tiempo muy difícil, muy contradictorio. Hay un hilo muy finito, casi prácticamente invisible, que divide entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo pecaminoso, entre lo puro y lo impuro, un hilito tan finito como tela de araña, invisible prácticamente a la vista del hombre. Y muchas veces nosotros nos confiamos en nosotros mismos y traspasamos el límite y caemos y somos envueltos en esa tela que es invisible a los ojos de los hombres. Y el Señor le dijo a Moisés, pon límites en la montaña, pon límites en el monte Sinaí, porque si traspasan este límite, caerá multitud de ellos. Miren lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés, un significado tan profundo en el área espiritual, en el corazón del hombre. Si pasan los límites, caerán multitudes. Así le dijo Dios a Moisés, su siervo. Están traspasando los límites. Oh pastores, obreros, siervos de Dios, están en alabanza, hombres y mujeres que sirven en el altar del Señor, están traspasando los límites y el Señor dice, caerán multitud de ustedes, por favor vuélvanse, no traspasen los límites, por favor se los pido. Hermanos, hermanas de la común fe en el Señor, no traspasen más los límites, vuelvan al temor ante Dios. Debemos volver a tener temor y temblor delante de Dios. Una de las cosas que hemos perdido delante de la presencia de Dios es el temor y el temblor delante de Él. Y por cuanto hemos perdido el temor y el temblor, entonces vamos y subimos al púlpito a predicar la palabra de Dios, confiados en nosotros mismos, porque conocemos un poco de la palabra de Dios y hablamos, porque conocemos un poco y estamos confiados. Ten cuidado. De Dios nadie se puede burlar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por favor, un ruego, una súplica de un siervo inútil ante un pueblo que no quiere oír. Suplico para que ustedes se arrepientan y busquen el rostro de Dios y obedezcan al Espíritu Santo. Miqueas 2:7 dice, tú que te dices casa de Jacob, tú que te dices ministro de Dios, ¿se ha acortado el Espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿La palabra del Señor, acaso, no es beneficiosa para aquel que la recibe y la obedece? ¿Acaso la palabra de Dios no hace bien a aquel que transita por el camino verdadero? ¿Acaso la palabra de Dios no nos edifica y no nos conforta y no nos fortalece para cuando nosotros le obedecemos a Dios? Pero en Deuteronomio, si recuerdo bien, el capítulo 28, no lo recuerdo de memoria, creo que es el 28, y dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, obedeciendo su voz y su precepto, he aquí yo pondré todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero si no oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, he aquí yo pondré estas maldiciones que te seguirán, te perseguirán y te atraparán. Hay una ley espiritual en el mundo que Dios la ha establecido juntamente con lo terrenal, con lo físico, donde nuestros ojos pueden ver y nuestras manos palpar. Hay un mundo espiritual alineado también a un mundo físico, el que podemos palpar y el que no se puede palpar. Dios ha puesto en este planeta Tierra una ley espiritual. Escuchen.
tanto para el que cree como para aquel que no cree, tanto para el que acepta como el que no la acepta, tanto aquel que la recibe como el que no la recibe. Hay una ley espiritual puesta por Dios y esta ley es la bendición y la maldición. Escoge hoy cuál camino seguir, el camino de vida o el camino de muerte, el camino de santificación o el camino de la pecaminosidad, el camino de la justicia o de la injusticia, el oír la voz de Dios o dejar de oírla. ¿Oyes la voz de Dios o dejas de oírla? El tiempo se termina, como se termina el video.